La ocupación alemana de Escandinavia durante la Segunda Guerra Mundial representa uno de los capítulos más complejos de la historia de ese periodo. Esa región, a menudo percibida como una especie de monolito a nivel democrático, en realidad vivió dinámicas muy diversas, entre colaboracionismo, pragmatismo político, ambivalencias sociales e intensa actividad de resistencia. Todo esto en un contexto muy poco lineal. Dinamarca y Noruega son invadidas desde la primavera de 1940 a través de una operación militar, la Operación Weserübung. Fueron dos estados que reaccionaron de manera completamente opuesta a la presencia del Tercer Reich. En el contexto escandinavo también estaba Suecia, que mantuvo una neutralidad formal, pero desempeñó un papel ambiguo. Al mismo tiempo, fue crucial para las redes de oposición y para la protección de los perseguidos. Dentro de este marco extremadamente complejo, Alemania intentó aprovechar la imagen nórdica de los pueblos escandinavos para alimentar un proyecto ideológico que podríamos definir como transnacional, favoreciendo la formación de unidades SS, tanto alemanas como paramilitares y Waffen, es decir, combatientes compuestas por voluntarios daneses y noruegos. La historia de los colaboracionistas escandinavos no puede reducirse a la simple figura de Vidkun Quisling, que, por cierto, ya hemos tratado en un video dedicado precisamente a los colaboracionistas. Esta historia involucró en realidad a instituciones estatales, fuerzas policiales, segmentos de las élites económicas y militares, y estuvo marcada por conflictos profundos que contribuyeron a definir la identidad democrática de la posguerra. La resistencia antinazi en el norte de Europa realizaba sabotajes, redes de inteligencia y ayudaba a los perseguidos. Las operaciones, como vimos, por ejemplo la de Telemark, se convirtieron en uno de los elementos más importantes en la construcción de la memoria de la guerra. Empecemos por Dinamarca. La ocupación nazi en Dinamarca fue típica el 9 de abril de 1940. Las tropas alemanas simplemente cruzan la frontera, prácticamente sin combatir. Después de dar un ultimátum al gobierno danés, se apoderan del país. Dinamarca es consciente de su inferioridad militar. Por esta razón, para evitar devastación y un alto precio que pagar, los civiles deciden rendirse. En práctica, sin disparar un solo tiro. Alemania tenía la intención de usar Dinamarca como un corredor estratégico hacia Noruega y Suecia, especialmente por el hierro sueco, vital para las industrias bélicas alemanas. Por esta razón, la ocupación alemana fue atípica, diríamos casi suave. El gobierno danés permaneció formalmente en funciones, al igual que el parlamento, y la monarquía no fue tocada. Esta situación, a menudo definida como el modelo danés de colaboracionismo, fue dictada por consideraciones pragmáticas: preservar el orden interno, evitar la violencia contra la población y mantener márgenes de negociación con el ocupante. Sin embargo, no faltó una dimensión política controvertida. El gobierno danés colaboró en vigilar activistas antinazis y reprimir comunistas tras la invasión alemana a la Unión Soviética, en 1941. En el Parlamento danés, una parte de los partidos tradicionales aceptó este compromiso con la esperanza de salvaguardar las instituciones nacionales. Paralelamente, los nazis daneses, reunidos en el Danmarks Nationalistische Arbeiderpartei, intentaron obtener un papel mayor, aunque siguieron siendo marginales a nivel electoral. Alemania los apoyó como posible alternativa al gobierno burgués, pero no logró imponerlos hasta que el acuerdo político en 1943 fue disuelto. Mientras tanto, Dinamarca había demostrado una forma interna de resistencia. Piensen en el caso de Islandia, un territorio que en ese periodo estaba bajo control danés y que pasa a estar bajo control estadounidense, simplemente porque el embajador danés en Washington desobedece al gobierno central danés y entrega la administración de la gran isla al borde de los hielos a la tutela estadounidense. O piensen en el caso de Niels Bohr, el gran físico que permaneció bajo el yugo nazi en la Dinamarca ocupada durante algunos años. Luego escapa en barco y llega a Estados Unidos, donde será parte del famoso Proyecto Manhattan para la creación de la primera arma atómica. Regresemos a 1943, cuando todo cambia. En agosto de ese año, una serie de huelgas y revueltas civiles convencen a Berlín de que la colaboración formal ya no es sostenible. Desde entonces, los alemanes imponen la ley marcial, disuelven el gobierno y endurecen la represión, usando principalmente esa herramienta mencionada al inicio. En las Germanische Schutzstaffel, en el cuerpo Schalburg,
voluntarios daneses, reclutados como paramilitares, vestidos con el uniforme de las SS y utilizados como policía política, en algunos casos como arma de represalia. En este periodo, la resistencia danesa, hasta ese momento relativamente limitada, se expande rápidamente, coordinando sabotajes industriales y actividades clandestinas. El mayor acto de oposición danesa a Alemania fue la Operación de Rescate de los Judíos. En octubre de 1943, al ser informada de la inminente deportación de la comunidad judía local, la población civil se organizó a través de un puente marítimo hacia Suecia, logrando poner a salvo a muchísimos judíos daneses. Un episodio que aún hoy representa uno de los actos de solidaridad colectiva más significativos de la Europa ocupada. Pero no solo está Dinamarca, también está Noruega. Una situación completamente diferente, sobre todo por la resistencia militar que opusieron los noruegos. Mientras Dinamarca se rinde sin luchar, Noruega resiste. Oslo cae rápido, pero Bergen, Trondheim y Tromsø siguen peleando. La conquista de Noruega le cuesta a Hitler una buena cantidad de barcos escolta que habrían sido valiosos para la siguiente operación León Marino, es decir, la invasión anfibia de Inglaterra. Una vez conquistada Noruega, Alemania impone una administración militar directa y apoya un régimen colaboracionista muy explícito, mientras que la monarquía parte al exilio. La figura central, como sabemos, es Vidkun Quisling, el líder del partido fascista noruego National Sanding, ya conocido antes de la guerra por su marcado filonazismo. Quisling proclama un golpe de estado por radio el mismo día de la invasión. Inicialmente, es ignorado incluso por los alemanes, pero en 1940 Berlín lo nombra primer ministro. Se establece un gobierno títere liderado por Quisling, quien representa el colaboracionismo. El régimen de Quisling intenta remodelar la sociedad noruega en sentido nacionalsocialista, imponiendo, por ejemplo, la adhesión forzada de los jóvenes a la organización juvenil de su partido, el National Sending. Controla la prensa, la educación e incluso intenta reformar la iglesia luterana. Piensen que en ese periodo en Noruega también está presente un resistente alemán, un joven llamado Willy Brandt. Será un personaje clave en la posguerra, llegando incluso a convertirse en canciller. Y hablará también noruego, que sus adversarios políticos en Alemania llegarán a reprocharle que quizá es mucho menos alemán de lo que parece. El aparato colaboracionista de Quisling, de todos modos, incluye no solo a los paramilitares, sino también a los civiles, personas que participan, algunos voluntariamente por ideología, otros por beneficio propio y otros porque se ven obligados a colaborar con los ocupantes. En Noruega, la represión es más dura que en Dinamarca. Arrestos, deportaciones, ejecuciones y campos de prisioneros. Las comunidades sami del norte, los inuit, pero también los lapones, sufren presiones particulares. En cuanto a la comunidad judía, que es más pequeña que la danesa, la tasa de supervivencia es mucho menor que en Dinamarca. De hecho, la mayoría de los judíos son deportados y no regresarán a casa, como se mencionó anteriormente, tanto en Dinamarca como en Noruega. El proyecto nórdico del nacionalsocialismo, es decir, el redescubrimiento de esas supuestas raíces arias de la superraza nórdica, se lleva a cabo a fondo, incluso a través del reclutamiento. Las SS germánicas, el Frikorps Danmark, establecido en 1941, un cuerpo de voluntarios daneses, que, sin embargo, inicialmente no tiene un destino, al menos hasta 1943, cuando es integrado en una división Panzergrenadier de las Waffen-SS. La 11ª, la Freiwilligen Nordland, que en realidad es una formación multinacional, que incluía, además de daneses, en realidad muy pocos noruegos, suecos, flamencos y algunos representantes de los países bálticos, como lituanos y letones. El número total de voluntarios daneses en las diferentes ramas de las SS, según las estimaciones, oscila entre 6 y 12.000 personas, pero hay que decir que el peso militar concreto siempre resultó ser esencialmente marginal en comparación con otras divisiones alemanas. Otra división de voluntarios, la Schutzstaffel Freiwilligen Leon Norwegen, que luego se convirtió en la Nordland, provenía del National Samling, es decir, de Quisling y sus hombres, una unidad enviada al frente oriental, destinada a servir como carne de cañón, de manera general. Aunque estos voluntarios escandinavos representaban solo una pequeñísima minoría de sus respectivas poblaciones,
Su presencia fue instrumentalizada por los nazis y en la posguerra, interpretada como un símbolo de los posibles desvíos, incluso en las sociedades más consolidadas a nivel democrático. Pero si el colaboracionismo representó una minoría relativamente marginal, la resistencia en Dinamarca y Noruega se convirtió en un componente central de esta. En Dinamarca, la resistencia fue inicialmente apoyada por la línea de colaboración pasiva del gobierno. A partir de 1942, solo algunos grupos como Olger, Danske y Bopa se especializaron en el sabotaje industrial, la propaganda clandestina y la exfiltración de perseguidos hacia Suecia. Y como mencionamos, el sabotaje a los judíos y las huelgas de 1943. En Noruega, en cambio, la resistencia fue más inmediata y bien organizada, también debido al hecho de que la ocupación alemana fue extremadamente dura. Ya vimos el episodio de Telemark, que fue un acto de resistencia llevado a cabo precisamente por partisanos noruegos especialmente entrenados. Pero en Noruega, la resistencia estuvo activa en varios frentes. La vigilancia de las tropas, la vigilancia también. Vimos el caso del Tirpitz, de las operaciones de Akris, la marina alemana, contacto constante con los gobiernos en el exilio en Londres y, por ende, con los aliados, ingleses y estadounidenses. La resistencia noruega contó con el apoyo de la Iglesia luterana, maestros, estudiantes y profesionales que se opusieron a las imposiciones nazis. Y Suecia no estaba ocupada, y como ya dijimos, su estatus de neutralidad fue complejo, pero no pasivo. Porque por un lado proporcionó recursos a Alemania, sobre todo hierro, esos materiales que necesitaba la industria. Se convirtió en un receptáculo de suministros. Y también fue una base operativa, más allá de la frontera, para las organizaciones de resistencia, especialmente la noruega, pero también un refugio seguro para quienes escapaban de Dinamarca. La prensa sueca tuvo un papel significativo al denunciar los crímenes nazis, mientras que el rey, acusado de simpatizar con los nazis, permaneció constantemente en silencio, tanto ante los aliados como ante Berlín. El final de la guerra en 1945. Camino todo cambia. En Noruega, casi 50.000 personas fueron procesadas por colaborar. Quisling fue condenado a muerte y ejecutado en la horca, mientras la gente aclamaba afuera del Palacio Real al rey Haakon, que había regresado a Dinamarca. Las operaciones fueron más limitadas, pero igual de importantes. Por ejemplo, los voluntarios de las SS recibieron juicios muy severos. En cuanto a la memoria, las sociedades escandinavas han desarrollado narrativas nacionales fuertemente orientadas hacia la resistencia, pero nunca hubo espacio para una verdadera guerra civil. ¿Por qué? ¿Por qué? A pesar de los regímenes colaboracionistas, a pesar del fenómeno de las SS germánicas, a pesar de todo lo que sucedió, las sociedades, la danesa y la noruega, demostraron una civilización superior. Entendieron que, ante el oportunismo de unos pocos, no se podía sacrificar en un altar ideal lo que había sido el principio generador de las democracias del norte. En el respeto, un respeto mostrado hacia los últimos, los perseguidos, los judíos. Un respeto mostrado hacia las instituciones. Un respeto mostrado a través de la solidaridad y a través de la labor de sabotaje. A veces en silencio, simplemente negándose a cooperar, otras veces de manera activa con bombas. El contexto escandinavo permite captar una tensión entre el compromiso político, la adaptación forzada y la oposición moral. Pero también pone de manifiesto el hecho de que la pretensión de hablar de guerra civil carece de fundamento. En un contexto difícil, de equilibrio precario, con algunos actos heroicos y otros repugnantes, se puede encontrar esa raíz de la identidad democrática del norte de Europa. Una raíz que había quedado sepultada por la locura nazi, pero que después de 1945 recuperó la luz y la capacidad de respirar, lo que permitió que Escandinavia y sus grandes democracias volvieran a un nuevo punto de partida, sin quedarse estancados en venganzas, sino logrando elaborar el pasado de manera crítica, sin ceder a la retórica y sin confundir la justa resistencia con una tonta e inexistente pretensión de guerra civil.